justo se cortó el pelo hoy con este tema, que era para mover la melena de un lado para el otro, así envuelto en esa campera de cuero hoy que está haciendo un poquito de calor. Es una versión metalera de este tema Resistiré. No me acuerdo cómo era el grupo original que lo cantaba. ¿No le gustó? Sí. ¿Sabe que Sí, hoy toca Rata Blanca? A las 9 de la noche. Pifiando con el corte de pelo. No lo van a dejar llegar ni a la esquina los muchachos. Yo sé lo que... Aunque ya a esta altura Rata Blanca peina canas también y peina lo que queda de aquellos peinados. ¿Sabe que mientras estábamos acá haciendo la pausa, estábamos preparando la segunda parte? ¿Se acuerda lo que hablamos al principio sobre la liberación y la libertad? Le quería preguntar, ¿la libertad es un bien individual o la libertad está atada al destino colectivo? ¿Usted qué cree? Yo puedo hablar por mí en esto, me ponen un aprieto. No se la esperaba. Claro que no. Pero yo sé que usted me va a responder. Me pasa algo parecido con la felicidad, y acá me voy a poner serio y cortito. Yo creo que nunca se puede, si uno tiene una mínima sensibilidad humana, por decirlo de alguna manera, es difícil la felicidad completa cuando uno sabe que el sufrimiento que hay. Por lo tanto, con la libertad me parece que es algo parecido. La libertad es como un don o algo que nos viene y algunos justamente utilizaron esa libertad para apropiarse de lo que podríamos llamar el todo social, los medios de producción. Y otros usan esa libertad para unirse con otros y tratar de defenderse de esos que la libertad la utilizan solo para sí mismos, de una manera individual, y otros que la concebimos como algo mucho más colectivo, ¿no? Y sigo hablando más de liberación, en todo caso, me parece. Aunque el concepto parece que es de otro mundo, de otro siglo, ¿no? Liberación, revolución. Vivimos en un tiempo en donde se están vaciando de contenido un montón de conceptos, como por ejemplo, y acá me meto seguramente en un problema, el concepto de libertario. O tal vez adquiriendo nuevas definiciones, nuevos conceptos. El libertario éramos los anarquistas, los que abogábamos por un socialismo libertario luego, y resulta que hoy están como de la vereda de enfrente. No importa. En un contexto histórico es así como usted dice, se asocia con una forma de socialismo o de anarquismo el término libertario, en un contexto histórico. Pero también está el contexto político actual, que no lo podemos desconocer, donde, como usted dice, se apropian de ese término y le dan otro significado, ¿no? La libertad individual, la libertad económica, la libertad de libre mercado. Por eso hay términos que van adquiriendo nuevos significados a pesar de que a nosotros, o personalmente a mí, me guste más el significado original de la palabra. Bueno, pero vamos a seguir hablando de la huelga del Chocón. Estábamos diciendo que las huelgas del Chocón en realidad fueron dos. Nosotros recién estuvimos desarrollando cómo se llegó a la situación más que nada institucional, gremial, por la cual ahora vamos a ver cómo se produjo esta huelga. Dijimos que Adolfo Schwind, que era el delegado de la seccional Neuquén de la UOCRA, que encabezó una lista única y que ganó cómodo, asumió su mandato de 2 años, que luego que se le venció el periodo, adopta o toma un poder general que se lo dio a su favor Rogelio Coria, de la UOCRA Nacional, que fue avalado por dictamen por Alfredo Océs, que le permitió mantener durante 2 años más su mandato. Pero bueno, el 5 de marzo de 1969, una asamblea eligió a los primeros delegados del Chocón. Los apellidos eran Varela, Inglés y Mansilla. Y estos representantes elegidos, escuche bien, en asamblea, porque también hay una diferencia de metodología. ¿Vio? Cuando las cosas se deciden en la cúpula de una organización o en asamblea. En asamblea es en la base, de la otra manera lo eligen entre 2 y 3. Estos delegados elegidos en esa asamblea de marzo del 69 decretaron un paro en defensa de un trabajador despedido y por la jornada de 44 horas semanales. ¿Sabe cuál fue la respuesta de la patronal?
retírese de acá. Fueron despedidos. Schwinn, de acuerdo a Rogelio Coria, arregló, cuando digo arregló, pongo Comillas importantes. Nombrar delegados a Raúl Torres y Héctor Cobati, y encargó a un allegado al sindicato de apellido Rada que fuera a armar candombe al comedor de los trabajadores para avisarles de que había nombrado a Raúl Torres y Héctor Cobati. Había unas 100 personas en ese comedor, y cuando recibieron la buena nueva de que Schwinn había nombrado, de acuerdo al mandato de Coria, había nombrado delegados, no les cayó muy bien a estos trabajadores y no los sacaron a patadas a Rada, que fue el que fue a dar la noticia, pero dicen que faltó bastante poco. Yo sé que es un chiste para gente de una edad para arriba, pero al final Rada, como tal cual lo dijo, armó candombe. Sabe que este Torres que nombramos recién no tiene nada que ver con el que vamos a nombrar ahora. Este es Raúl Torres. Así es como los trabajadores... Empieza a calentarse el ambiente. Sí, los trabajadores rechazaron obedecer a estos delegados impuestos como sus representantes. Y en la noche de diciembre, del 12 de diciembre de 1919, realizaron una asamblea sin la intervención de la seccional Neuquén del sindicato. ¿Y quiénes fueron elegidos? Antonio Alac, que lo hemos mencionado hace un rato, Edgardo Adán Torres y Armando Olivares. Este es el Torres del que nosotros hacíamos mención anteriormente, que no era lo mismo que Raúl Torres. En ese momento Antonio Alac tenía 32 años, Torres era más joven, 24 años, y Olivares tenía 26. ¿Qué hizo la empresa con este nombramiento? Lo mismo que con... Sí, lo desconoció. Acusó a los delegados elegidos en la asamblea como agitadores y los despidió. ¿Y por las dudas? Y por las dudas llamó a un pelotón de la Policía Federal para reforzar este despido. Pero este pelotón de la Policía Federal no pudo detener a los delegados porque fue rodeado, no es una metáfora, literal, como dice, literalmente rodeado por más de 700 trabajadores que impidieron que fueran detenidos. Ahí es donde se declara la huelga y los trabajadores se obstinan en reconocer a los delegados nombrados, a Alac, a Torres y Olivera, y a la empresa constructora no le quedó otra que empezar a conversar, pongámosle ese nombre, aunque no les gustaba porque se sentían mucho más cómodos conversando con los delegados puestos por la seccional Neuquén o directamente por la nacional, por Schwinn o por Coria. Eso era lo que ellos pretendían, por eso cuando ven que estas 3 personas son elegidas en asamblea por las bases, no les cae en gracia. El argumento de la empresa, ¿sabe qué es lo que cuestionaba? Cuestionaba la forma empleada para elegir a Alac, a Torres y a Olivares, o sea, la asamblea. ¿Por qué? Porque en una asamblea, la patronal no tiene ninguna chance de imponer nada, a no ser obviamente que haya gente dentro de esa asamblea. Decían que esa elección estaba en contra de los estatutos que la ley de asociaciones profesionales establecía como procedimiento. ¿Y cuál era el procedimiento? Llamar a elecciones, presentación de listas y voto secreto. Eso es lo que decía la empresa, que ese mecanismo de asamblea no era legal. No encajaba en los intereses de la empresa, porque si miramos a los delegados que habían nombrado antes... Eso le iba a decir, ese puntillismo no lo tuvieron con la gente designada por Coria. Exactamente, cuando Coria pone el dedo y elige a 2 delegados y Schwinn los avala y manda avisar a los trabajadores que estaban en el comedor que habían elegido a los delegados, bueno, eso tampoco era legal porque no estaba de acuerdo a la ley de asociaciones profesionales. Al estatuto de la ley de asociaciones profesionales. Pero bueno, eso no le importaba mucho a la empresa, pero sí le importaba cuando se hablaba de asamblea. No era la forma lo que le molestaba a Impregilo, sino
el fondo, que era, de esta manera no podemos controlar a los trabajadores porque la gente que está al mando no nos responde. Estamos hablando de una empresa que había construido, o sea que esa unión de empresas que forman Impregilo, habían construido represas en África y venían acostumbrados a poco menos que usar un látigo con los trabajadores. Por lo tanto, que ellos se organicen y tengan el atrevimiento de cuestionar algunos métodos inclusive de sus capataces o la forma en que vivían, les parecía que estaba absolutamente fuera de lugar. Era habitual, no solo en esos tiempos, pero era habitual también en las empresas italianas. Yo creo que a usted le he contado anécdotas de empresas italianas sí. donde vienen acá y algunas personas que me conocen seguramente si escuchan esto se van a sonreír, pero venían acá, le gritaban a los trabajadores y los trabajadores le decían: ¿qué te pasa, Tano de M? Vení acá que te voy a matar. Y personalmente me ha tocado, dentro de una empresa en la cual he trabajado, ver cómo perseguían a un muchacho italiano. ¿Una Stilson, puede ser? Claro, que lo corrían con una llave Stilson. Que no era que se le había caído y se la estaban alcanzando. Que se escondió en un tráiler y que se encerró adentro y que el trabajador golpeaba la puerta con la Stilson. Y después, cuando el italiano se quejó ante las autoridades de la empresa, intervino el sindicato y dijo: no, lo único que vimos nosotros es que vos le gritaste a un compañero. ¿Qué pasa? Estos muchachos italianos estaban acostumbrados, tanto los de Impregilo como los de esta anécdota, estaban acostumbrados a trabajar en otros países. Venían algunos de trabajar en África, algunos en otros países de Latinoamérica, donde la idiosincrasia, la cultura, la sumisión también es distinta. Tuvieron el atrevimiento de decir que en sus empresas no se podía tomar mate. Ahí los trabajadores en ese tiempo de varios otros gremios se solidarizaron con los trabajadores del Chocón. El día 15 hubo una reunión entre miembros de distintos sindicatos, entre los cuales estaban los representantes de los trabajadores del Chocón, estaba Olivares, estaba Torres, estaba Pascual Rodríguez, el cura obrero, también estaba un trabajador de apellido Juárez, y ALAC se quedó en el Chocón porque había sido la decisión de la asamblea que no podían irse todos los representantes, justamente porque existía el riesgo de que los detuvieran y siempre tenía que haber uno dentro del obrador para estar protegido y ser la voz que representara a los trabajadores. Cuando estos representantes, dijimos Olivares, Torres, Pascual Rodríguez y Juárez, salieron, fueron detenidos por la Policía Federal y, un poco envalentonados por eso, se dirigieron al obrador de la represa hidroeléctrica para detener a ALAC. No pudieron hacerlo. El 16 empieza la gestión histórica de Monseñor Jaime de Nevares. Jaime ya estaba hace varios años ocupando la diócesis neuquina, pero es como que en estos episodios se muestra ante la opinión pública como defensor de los trabajadores. Más tarde lo vamos a conocer como defensor de los derechos humanos. Y era una incógnita porque nadie podía entender cómo un cura, pituco, porque había nacido en la capital federal, en una familia acomodada, podía ponerse al lado de los trabajadores. Se presentaron otras personas aquel día, el mismo día que se presentó de Nevares. Se juntaron ahí en el Chocón el ministro de Gobierno Gagliano, el jefe de la Policía Provincial, que era el capitán de navío Jorge Funes. Acordémonos que época de dictadura de la Revolución Argentina. También el ingeniero Orsatti, que era de la empresa Impregilo. Había que negociar y pidieron la mediación de Coria porque era un hombre fiable para la patronal. Acordémonos, Coria de la UOCRA Nacional, el que ponía a dedo a los delegados y que no podía ver ni en figurita a estos 3 delegados que habían sido elegidos por la asamblea. Vio esos delegados, y seguramente muchos también se van a sonreír en sus casas, esos delegados que entregan a los trabajadores, que cuando tienen que elegir, eligen
para un lado que no es el lado para el cual fueron elegidos. Yo me imagino que don Coria estaría con zapatos de trabajo en una oficina, digamos, austera, vistiendo ropas de grafa. Pero por lo que he leído, no era así. Tenía una fastuosa oficina gigantesca, una persona que representaba básicamente a obreros de la construcción. Por lo tanto, no se condice mucho. Me parece que era más amigo de las patronales. Eso lo dice usted, yo no me quiero meter en problemas. Lo dice la historia, amigo Rodrigo. ¿Sabe que... La historia que no nos queda mucho tiempo para... Sí, nos quedan 3 minutos, pero creo que es suficiente para terminar al menos esta primer huelga, porque de la segunda vamos a hacer un programa especial, extenso. Pero bueno, ahí se juntó en este encuentro la plana mayor de todos los implicados en esta primer huelga, tanto los representantes de los trabajadores como de la patronal y del gobierno. Y ahí don Coria no tuvo más remedio que aceptar que estos zurditos le impusieran condiciones. Entonces no le quedó otra que llamar elecciones, porque tampoco podía ser tan evidente que estuviera del lado de la patronal. Un poquito tenía que disimular. Unas elecciones realizadas el 20 de diciembre, donde se ratificaron nuevamente en estas elecciones. Esta delantera, sí, este tridente. A Alac, a Torres y a Olivares. O sea, no les quedó otra, porque si dijeron, bueno, hacemos elecciones y vemos qué pasa. Pero Coria perdió hasta en las elecciones. Así que esa Navidad del año 69 los trabajadores la pasaron con bastante felicidad, y de esa manera se desarticuló la primer huelga. ¿Qué es lo que lograron con esa primer huelga? Entre las cosas que pedían, por ejemplo, era un 40% de aumento. Pedían en un listado que se tuviera en cuenta una cantidad de trabajadores que estaban en condiciones de ascender, lo cual era una reivindicación bastante sentida por los trabajadores. También empezaron a desarrollar estos 3 representantes delegados una intensa labor, más que nada orientada a satisfacer todo tipo de reclamo de los trabajadores. O sea, cada trabajador iba con un reclamo, ellos tomaban nota y lo elevaban, cosa que antes ni siquiera han escuchado. No hubo día en que no presentaran a la patronal algún memorándum, algún reclamo. Entre los reclamos también reclamos de aumentos salariales, exigiendo medidas de seguridad, como usted había dicho en el bloque anterior. Por ejemplo, no se podía trabajar en uno de los túneles porque había peligro de derrumbe, entonces había que solucionar ese problema antes de seguir trabajando. También se denunciaban a capataces que maltrataban a los obreros, especialmente italianos. Giuseppe Grillo, por ejemplo, es uno de los denunciados. También entre los reclamos estaba aquel de la liquidación de haberes para que fuera de forma quincenal y que los recibos fueran claros, porque aparentemente entregaban recibos donde no se decía muy bien, se aclaraba muy bien qué es lo que se estaba pagando, si había extras, si había adicionales, la gente medio que no los entendía. Después también los adicionales por el colado del hormigón, que era un 15%, trabajo en altura 10%. O sea que hubo muchos accidentes en el Chocón. Sí, muertes, mutilados. Y otra de las cosas que se pidió es que no se le vendiera más herramientas a los trabajadores, porque sabe que los trabajadores tenían que pagar las herramientas que usaban. Vio que ahora, por ejemplo, la ley laboral dice que el empleador tiene que proveer de esas herramientas a sus trabajadores. Bueno, en ese momento no era así. En ese momento cada trabajador usaba cualquier cosa, no sé, un martillo, bueno, lo tenía que pagar, lo tenía que comprar. Se nos acaba el tiempo, estimado Jorge, y vamos en otro programa a hablar de la continuación. Esta huelga tuvo 2 aristas. Esta fue, digamos, la más leve, tal vez con final feliz, porque... O un final abierto. O un final abierto, porque lograron imponer la decisión de la asamblea de quiénes tenían que ser sus delegados, pero... La otra estuvo áspera. La otra fue mucho más áspera, y también empezaron a intervenir otros actores, como por ejemplo don Felipe Zapac, que hasta ese momento todavía no era gobernador puesto por la dictadura de la Revolución Argentina. Nos vamos con otro tema
así de resistencia, metalero. ¿Sabe que no puedo ir a ver a Rata Blanca hoy? Pero, ¿sabe? Mejor, porque eso me obliga a ir a verlos cuando toquen por acá cerca, no sé dónde, en Córdoba, en Mendoza, en Viedma, en algún lado. Voy a ir, ahora voy a fijarme el calendario y los voy a ir a ver en algún lado. Pero esta versión también es metalera, una canción de resistencia. ¿Llamada? E otro vato, el invasor. No sé si le suena. Sí. Nos vemos el próximo programa. Hasta el próximo programa. Ci vediamo, caro Jorge.